Dios bendiga en esta hermosa noche de hoy jueves. Ya son las 9. Tiempo de poder compartir contigo la hermosa palabra del Señor que tiene para esta noche con nosotros, Señor. Pedimos de que esta noche sea de bendición especial para ti. Seguimos en el tema de la oración, deseando de que el Señor hable a tu corazón, dejándote saber qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas y qué áreas de tu vida son las que necesita el Señor trabajar contigo para poder hacer la obra que hay pendiente para ti en su buena voluntad, Señor. Damos gracias a todas las personas que se conectan con nosotros semanalmente, aquellos que nos siguen en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter a través de Byte de Fe, y también a aquellos que escuchan este podcast que se publica semanalmente a través de Spotify y Apple Podcast. Puedes seguirnos en esas redes particularmente, en esas plataformas de audio. Nos puedes seguir ahí, escuchar ahí todos los episodios que están disponibles, de manera de que estés al día con las distintas series que el Señor está permitiéndonos publicar. En este tiempo estamos precisamente en esta temporada. Estamos con el tema de este es el tiempo. Y el Señor nos está llevando a que seamos retados en Él, que seamos retados para que podamos pasar al próximo nivel de nuestra espiritualidad, que podamos pasar al próximo nivel de lo que el Dios de la gloria, el Señor de señores, quiere hacer en tu vida y en la mía también. Damos gracias al Señor por los que se están conectando. Deseo orar por esta noche y deseo orar por ti que me estás escuchando y viendo, bien sea en vivo o sea en diferido posteriormente. Damos gracias al Señor Padre por lo que haces cada día en medio nuestro, Señor. Gracias porque eres tú quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Gracias porque mantienes canal de comunicación con nosotros directa a través de la oración, Señor. Ayúdanos a seguir descubriendo, Padre amado, todas las herramientas que tenemos a nuestro favor para que tu gloria sea manifestada en nuestra vida, Señor. Para que tu voluntad sea hecha en nuestros corazones, en nuestro caminar, y para que cada día, Padre amado, podamos buscarte más a través de la oración, podamos comunicarnos más contigo, podamos tener mejores comunicaciones, Señor, mejores conversaciones contigo, Señor, para que podamos tener mejor conocimiento de ti, para que tu gloria sea manifestada, Señor, y que podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos de ti, Señor. Bendice a todo aquel que se está conectando y bendice, Señor, también de igual manera a aquel que lo va a ver de diferido. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias damos al Señor porque sabemos que en esta noche va a hablar a tu vida en relación al tema que hemos estado conversando durante las pasadas 2 semanas, que es el tema de la oración, y lo hemos traído en diferentes maneras. Estuvimos viendo de la manera en la que el Señor se estaba glorificando a través de la oración, cómo podemos tener, ¿verdad?, oraciones eficaces. Y de igual manera, la semana pasada nos hicimos una pregunta, la cual nos contestamos, y es: ¿qué debemos buscar en nuestras oraciones? Damos gracias al Señor porque Él permite a través de su palabra que podamos tener revelación a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, y de esa manera poder conocer cuál es su perfecta y buena voluntad para nosotros, que siempre es perfecta, y es al final de todo traer todas las cosas a Él. Así que debemos buscar por medio de la oración esas rutas que nos llevan hacia Él. Así que todavía hoy, mañana y siempre, las oraciones tienen poder. Y eso no va a cambiar. En nuestra vida el Señor sigue escuchando nuestros clamores. Él sigue inclinando su oído para escucharnos. Ahora bien, la semana pasada comentaba acerca de que nosotros debemos tomar en cuenta que el Señor tiene que darnos discernimiento en unos aspectos en particular. Y es que muchas veces nuestras oraciones no están alineadas a lo que es el plan del Señor para nuestra vida. Y aunque eso es algo que nos puede chocar, nos puede traer un impacto inicialmente, debemos tomarlo en consideración, debemos reflexionar sobre eso, debemos pedirle discernimiento al Señor
ante ese punto, ¿verdad?, que había traído yo ante ustedes para que lo tomaran en consideración. Nosotros, para que podamos tener oraciones alineadas a los propósitos del Señor, requerimos de una intervención divina del Espíritu Santo para que sea Él el que dirija nuestras oraciones. Y hay un ejemplo bien interesante que tiene que ver con el aspecto de no solamente la oración en el contexto de su poder, sino la oración en el contexto de la intercesión que podemos tener, la oportunidad de interceder por otros. Le encontramos en la carta del apóstol Pablo hacia la iglesia de Efeso, y nos lo dice el capítulo 1, los versículos 15 al 21. Y la voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Es interesante, ¿verdad?, que podamos tener la oportunidad de poder jugar con las distintas versiones bíblicas que tenemos a la disposición, ya que hay aplicaciones móviles que permiten que podamos estudiar la palabra en distintas versiones que se puedan ajustar, ¿verdad?, a nuestro mejor entendimiento o a la mejor revelación del Señor que tenga para nuestra vida. En este caso voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional del libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 15 al 21. Dice la palabra del Señor: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan que esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esa es la palabra de Dios, la poderosa palabra del Señor. Pablo, habiendo escuchado acerca de la fe y del amor que había entre el pueblo de Éfeso hacia lo que era la gran obra del Señor, pero no solamente hacia la obra del Señor, Pablo miraba también la obra que se estaba viviendo entre aquellos que eran su pueblo, el pueblo de Dios, y por eso procede a cubrirlos en oración. La venidera evidencia, o la verdadera evidencia, debo decir, la verdadera evidencia de la obra que Dios hace en nosotros, en nuestros corazones, la podemos mostrar al mundo cuando tenemos amor por las almas. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, lo dice de una manera bien directa y precisa. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces Pablo, en esta carta a los Efesios que acabo de compartir con ustedes, nos da una enseñanza de que en nuestras oraciones, además de orar por casa, carro, trabajo, salud y todas las cosas que constantemente nos pasamos a lo mejor el mayor tiempo orando, nosotros podemos también interceder por nuestros hermanos y hermanas para que haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Mira qué cosa más hermosa, que nosotros podamos tener un tiempo en el cual podamos orar por otras cosas que no vemos probablemente a simple vista, pero que representan un gran impacto significativo en la vida espiritual de otra persona, de tu hermano o de tu hermana. Es necesario que nosotros internalicemos que necesitamos saber que el poder de nuestra oración nos puede llevar a desarrollar
una mayor sabiduría a la que tenemos y una mayor revelación y más profunda del conocimiento del Señor, porque es en ese entonces que las oraciones que hacemos serán transformadas por el poder del Espíritu Santo para que en Él podamos recibir lo que Dios desea darnos conforme a su voluntad. Entonces, hablábamos del alineamiento de lo que es nuestra oración y lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero ese alineamiento viene cuando entendemos que el poder de la oración nos permite tener al Espíritu Santo trabajando a nuestro favor para que pueda manifestarse en nuestra debilidad de no saber pedir y que con gemidos indecibles entonces sea ese poder del Señor alineando nuestra oración a la voluntad de Dios de manera de que sea manifiesta en nuestra vida y que nosotros podamos ver la gloria del Señor y su voluntad hacerse de manera evidente en nuestros corazones y en nuestra vida. Un ejemplo de esto deseo compartir de un hermano que lamentablemente perdió a su mamá en esta madrugada. Y conversaba con él temprano en el día de hoy, en la cual, ¿verdad?, me mostró cuál era el proceso por el cual pasó las últimas horas con su madre. Era interesante ver que había tenido un tiempo y una oportunidad de poderle presentar el plan de salvación a su mamá. Y ella en su lecho de muerte lo aceptó. Pero en el proceso de su oración, él me confiesa de que aunque en su corazón estaba el deseo de que el Señor la sanara, que la levantara de esa cama, él sabía muy en lo profundo de que el tiempo había llegado. Y él puede testificar de que el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y su oración en esa madrugada fue que el Señor llamara por su nombre a su mamá y le dijo a su mamá: si escuchas que el Señor te llama por tu nombre, ve con él. Y eso fue en altas horas de la noche y el Señor la llamó en la madrugada. La paz que tenía este varón era de verdad admirable, porque se escuchaba la entereza de la paz que sobrepasa todo entendimiento en un corazón que había llorado ciertamente, pero que sabía que no había perdido a su madre, porque su madre se había mudado a las moradas celestiales, al lugar que Jesús fue a prepararnos de antemano. Y en ese sentido, nosotros vemos cómo el poder de la oración puede obrar para nuestro bien, puede obrar para nuestro favor. Y no solamente se trata de cambiar la voluntad de Dios o de hacer que Dios haga nuestra voluntad para nuestro favor, sino que tiene que ver con el aspecto de que nosotros podamos, por medio de ese poder, permitirle al Señor que nos revele cuál es el plan que tiene para nuestra vida. Y en eso nosotros tenemos que internalizar que debemos ir en esa búsqueda continua de revelación, de discernimiento, de sabiduría, a manera de que nuestras oraciones cada vez más no sean oraciones superficiales, oraciones vanas, sino que podamos orar en el Espíritu y en inteligencia. Muchas veces nosotros tenemos a nuestras oportunidades orar por otras personas. Y se nos puede pasar por alto el orar para que el Señor sea de revelación hacia la vida de esa persona. El poder de nuestras oraciones nos lleva a que el Señor se revele en nuestra vida, se revele en la vida de otros y que podamos entonces alinearnos a su plan divino. Si queremos que Dios incline su oído y ejerza su poder, como mencioné anteriormente, entonces tenemos que orar en espíritu y en inteligencia, como lo dice 1 Corintios 14, versículo 15. En otras palabras, hay un dicho en inglés muy conocido que dice knowledge is power, o el conocimiento es poder. ¿Te has preguntado cuánto más poder
pudiéramos tener si llegamos a conocer más de cerca al Dios de pactos, al Dios que es milagroso, al Dios que abre caminos, al Dios que dirige sus pasos, al Dios que cumple promesas. ¿Te imaginas cuánto más efectivas, cuánto más poderosas serían tus oraciones y las mías si pudiéramos entender ese proceso? Nuestras oraciones serían entonces las que tendrían el poder no solamente para llegar al trono de la gracia, sino también tendrían el poder para ejercer influencia en él, porque entonces estarían perfectamente alineadas a la buena voluntad del Señor. Y esto que te acabo de decir, te lo quiero mostrar con varios ejemplos. Nosotros no solamente podemos entrar en la presencia del Señor y entrar en el trono de la gracia y estar ahí, pudiéramos también tener la oportunidad de influenciar en ese lugar. Uno de los ejemplos lo vemos en Marcos 7, en el ejemplo de la mujer sirofenicia. Esa mujer que desafortunadamente se le llamó o se le usa el término de perrillos, como un término que se utilizaba para las personas que no eran del pueblo judío, sino aquellos gentiles. Y Jesús habla acerca de lo que son las migajas de pan, las que están debajo de la mesa. Y esa mujer sabía en su corazón que hasta las migajas que Jesús le pudiera dar, hablando en términos espirituales, así fuera una migaja, tenían el poder suficiente para liberar a su hija que estaba endemoniada. Jesús es impresionado por esa fe. Y Jesús concede la petición de su corazón basado en esa fe. Esa mujer tuvo influencia delante de los pies del maestro porque el plan del Señor estaba alineado con su oración. Si lo que habían eran migajas para ella, migajas ella iba a recibir, iba a aceptar y las iba a valorizar en su corazón. Ese poder lo podemos encontrar en la oración de la sirofenicia. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, los versos del 16 al 31, hay un hombre que pudo cambiar por medio del poder de la oración el corazón del Señor para salvar a unos justos en el momento en el que iba a haber una destrucción hacia el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y más allá, Jehová le dice a él: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Qué glorioso sería para nosotros que pudiéramos tener una relación tan cercana con el Señor, que Él no nos encubriera lo que va a hacer, que Él tuviera la apertura que quiere tener con cada uno de nosotros para revelarnos lo que Él quiere hacer con nosotros. Mientras tanto, nosotros estamos pendientes a 20 otras peticiones, 20 otras situaciones y 20 otras cosas, y quizás el Señor quiere revelarte qué es lo que Él quiere hacer, para que tú entonces ejerzas influencia con una oración de poder. De manera de que cuando tú tengas esa conversación con el Señor y le presentes a los tuyos para que hallen gracia delante de los ojos del Señor, esa oración sea efectiva, poderosa y de grande bendición para ti y los tuyos. Volviendo al caso de Pablo, Pablo realmente desea que la gente que él está cubriendo en oración tengan la certeza de que aquellos que sirven y aman a Dios lo hacen a un Dios que está vivo, de poder, viviente, y quien da a conocer su fuerza a favor de su pueblo. Este es el mismo poder que Dios Padre ejerció en Cristo Jesús en el Getsemaní. Y en el Getsemaní Jesús vivió el momento de mayor fragilidad humana de su ministerio. Y lo vivió para que de esa manera, ese momento de mayor fragilidad humana, le acompañara el poder del Padre hasta el tiempo de la resurrección. El poder de la oración de Jesús no solamente lo levantó de los muertos, no solamente levantó muertos,
no solamente sanó leprosos, no solamente libertó cautivos y endemoniados. Ese mismo poder está disponible para ti y para mí. Ese poder de la oración de Jesús en el Getsemaní fue lo que le dio las fuerzas cuando vio todo lo que tenía que enfrentar en el momento de su crucifixión y al momento antes, cuando tenía que ser entregado y traicionado por uno de sus propios discípulos. Así que esa oración de poder que Jesús hizo en el Getsemaní le permitió recibir poder, fuerza, porque Dios al escucharle envió un ángel para fortalecerle. Y no solamente eso, esa oración de poder le ayudó también a transformar, a cambiar lo que era su deseo carnal de pasar la copa, de no tener que hacer lo que tenía que hacer, valga la redundancia. Aquello lo que había sido llamado y lo cual en el momento preciso sabía que tenía que enfrentar y que por un segundo dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración de poder permite que Jesús complete el plan para el cual fue llamado. El plan para el cual en la formación del mundo había sido ya propuesto. El plan para el cual Él abandonó el trono de la gracia, el trono de la gloria, y se hizo hombre. No escatimó en hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, tuviéramos oportunidad de vida eterna. Yo tengo 3 preguntas para ti, que fueron 3 preguntas que yo me hice en el proceso de redactar y compartir contigo esta reflexión. ¿Tus peticiones están alineadas al plan divino de Dios para tu vida? ¿El poder de la oración lo deseas usar para tus necesidades o para hacer la voluntad de Dios? Y la tercera pregunta, ¿desearías tener influencia delante del Padre para que el poder de tu oración transforme la vida de otros? Esas son 3 preguntas que tendríamos que hacernos en esta noche. Tendríamos que reflexionar en ellas. Tendríamos que orar para que el Señor nos dé discernimiento, ilumine nuestros ojos y se revele a nuestra vida de una manera muy particular en esta noche. Porque esas 3 preguntas son cosas que muchos cristianos no nos hacemos. Y a veces hasta desconocemos ese poder de Dios, ese poder que hay en la oración. Probablemente incluso cuando único hemos visto ese poder es de lejos por medio del testimonio de otros. Pero ese poder lo podemos tener nosotros a nuestra disposición. Ese poder lo podemos tener nosotros al alcance de una oración. Ese poder lo podemos tener en nuestra vida diaria como impulso para que podamos pasar por el día malo. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder de la oración para tu crecimiento espiritual. Que por cierto, orar por crecimiento espiritual agrada a Dios. El poder de la oración que se hace por la revelación que da conocimiento del Señor puede desatar manifestaciones de Él y de su gracia sobre ti, sobre los tuyos y sobre aquellos por quienes tú intercedas. Y lo puedes experimentar a unos niveles que todavía no los has vivido en tu vida. El poder de la oración puede darte la iluminación gloriosa para que vivas con la esperanza correcta en tu corazón. Y esa esperanza, que la palabra esperanza significa esperar con gozo, la encuentras en Cristo Jesús. Es tiempo de que comencemos a ver el poder de nuestras oraciones más allá de nuestras necesidades personales.
podemos comenzar a ver el poder de la oración como una oportunidad que tenemos para ser transformados, para influenciar en la presencia del Señor y para poner en otros todo lo que es para glorificar su nombre. Y en esta noche mi oración es que el Señor te dé discernimiento, te dé revelación que te ayude a crecer en la fe, ilumine tus ojos para que no tropieces en tu caminar, que la palabra del Señor sea lumbrera a tus pies, que puedas recibir más allá de lo que estás pidiendo, que podamos por medio de las oraciones que podamos hacer a partir de hoy en adelante, tener una revelación tan poderosa que Dios mismo nos diga, ¿podré yo esconder lo que voy a hacer de fulano, fulana, de José, de Sonia, de Samuel, de Glorimar, de Chabela? Que podamos llegar al punto en donde podamos hablar con Él, tener conversaciones de largo tiempo, en donde nuestras intercesiones sean escuchadas, donde no nos conformamos con orar de manera corta, de manera superficial, que no nos conformemos con solamente pedir cosas repetitivas, que podamos pasar en nuestras oraciones a buscar el verdadero poder de la voluntad de Dios en nuestra vida, para que así, en el momento en el que oremos a Él, podamos tener la certeza de que el Espíritu Santo guía nuestras oraciones, de que el Espíritu Santo se manifiesta con poder y de que es el Espíritu Santo el que gime con los gemidos indecibles, a manera de fortalecernos en las áreas donde somos débiles. Y esas debilidades las encontramos muchas veces en nuestras peticiones. Comencemos a interceder por otros. Comencemos a interceder por cosas más allá de las que estamos acostumbrados. Retémonos a orar diferente. Retémonos a buscar, influenciar delante del Señor. Que pueda Él entonces mover su corazón, inclinar su oído y contestar nuestra petición, porque nos hemos deleitado en su presencia antes de recibir, antes de clamar. Yo quiero orar por ti en esta noche, para que comience un proceso de introspección y que puedas comenzar en tu vida a orar con poder. Padre Santo, Padre bueno, yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de orar por aquellas vidas que me están viendo y escuchando para gloria y honra de tu nombre, Señor. El reino de Dios no es palabras, sino poder. Poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que respaldes mis palabras, que respaldes lo que me has dado para compartir con quienes escuchen. Y que cada uno de ellos, Señor, tenga en esta noche una revelación nueva del Espíritu Santo, que los lleve a otro nivel en la oración. Que les dé discernimiento, Padre amado, para reconocer de que en nuestras manos tenemos la oportunidad de influenciar, Señor, delante de tu presencia. Tenemos la oportunidad de cubrir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que tienen fe como nosotros. Poderlos cubrir, Señor, para que tú le puedas mostrar más allá de lo que están viendo. Y seas tú, Señor, revelándote a su vida de manera especial. Y seas tú, Señor, más allá de concederle las peticiones de su corazón, dándoles oportunidad, Señor, de que tengan revelación de lo alto. Que tú les cubras con tu poder. Que la fe, Señor, sea aumentada, Padre amado. Y que lo podamos hacer los unos por los otros, mi Dios. Yo te pido en esta noche, Padre Santo, que tú les permitas descanso en esta noche a cada uno de los que me están viendo en vivo. Y si están durante el día, Señor, permíteles tener un día bueno y que esta palabra los confronte, pero también que los edifique, Señor, los exhorte. Y también, Padre Santo, los lleve a una nueva relación contigo, mi Dios. Te doy gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche y en este día, si lo están viendo por el día. La verdad es que es un privilegio, es un gozo poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con este ministerio Byte de Fe que ya cumple un año. Próximamente, en las próximas 2 semanas, estamos cumpliendo un año para la gloria del Señor. No dejen de escribir en los comentarios sus peticiones de oración. No solamente, ¿verdad?, por todo aquello que normalmente pedimos, pero que podamos levantar oraciones nuevas al Señor. No olviden también en sus comentarios, pueden escribir de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, y que el Señor se manifieste de manera especial y poderosa en su vida. Hay mucho que buscar en la palabra del Señor, hay mucho que aprender, y este es el tiempo para poder aprovecharlo, para poder dar los frutos, para poder ver su poder, para poder ver su gloria, manifestarse en nuestra vida de manera poderosa. Gracias damos al Señor. Que tengan buenas noches.